Bienvenidos a nuestro café científico filosófico. Qué gusto me da saludarlos y espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Hermilo Sánchez Cruz, Gersan. Me da gusto que podamos platicar nuevamente en este video para hablar de un tema que me interesó de repente, que es el de que muchas veces pensamos que existen mártires de la ciencia, que dedicarse a la ciencia es algo que es sufrido a veces y algunos grandes personajes han sido afectados por sus descubrimientos debido a que no se les entiende y que hasta los han perseguido. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Pero también vamos a hablar de las equivocaciones que han tenido estos mismos personajes y otros que realmente no creo que se les considere mártires, simplemente han sido gentes que se han dedicado de lleno toda su vida a tratar de convencer a sus colegas del error que han tenido, pero que realmente estos grandes científicos también se han equivocado. Así que amigos, no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Amigos, la idea de este video no es resaltar los errores por decir, miren cómo se equivocan, obviamente no. O sea, los grandes científicos que han aportado indudablemente sus conocimientos y sus descubrimientos han quedado ya glorificados en la ciencia, en la literatura, en los albores de la ciencia misma, muchas veces en la cultura popular. Pero vamos a enfatizar un poquito para quitar algunas posibles equivocaciones populares y ver con más objetividad qué tan importante es a veces equivocarse con el fin de poder hacer avanzar a la misma ciencia. Vamos a empezar con Giordano Bruno. Yo no lo considero, Giordano Bruno no fue un gran científico en sí, pero sí muchas veces popularmente en el ideario popular se le considera como un mártir de alguna manera. A veces un mártir de la ciencia. Yo pensaría que mártir sí, pero de la ciencia no. ¿Por qué? Por lo siguiente, amigos. Giordano Bruno consideraba que el universo era infinito y estaba lleno de soles como el nuestro, lleno de estrellas. Ok, eso sí se observaba. Pero él afirmaba varias cosas que actualmente para la ciencia moderna básicamente son puros errores. Veamos, por ejemplo, que él afirmó la existencia de múltiples mundos habitados. Hoy en día esto la verdad no sabemos si sea cierto, aún no se ha corroborado científicamente, pero él lo defendía sin pruebas basándose en cuestiones filosóficas platónicas. Giordano Bruno sí se preparó, tuvo educación, fue un filósofo, cosmólogo, fraile dominico del siglo XVI. Él conocía los trabajos, por ejemplo, de Copérnico. En ese momento se estaban planteando ideas basadas en observaciones empíricas. Aún no nacía propiamente el método científico como lo conocemos, sin embargo, ya había una serie de observaciones en donde los trabajos como los de Copérnico trataban de demostrar que las órbitas de los planetas eran círculos. Sin embargo, Giordano Bruno iba más allá, o sea, echaba a andar su imaginación y empezar a asegurar cosas, sin pruebas, sin experimentos, sin observaciones, sin datos, como sí lo hacía Copérnico. Es decir, no desarrolló un modelo matemático verificable como sí lo hicieron no solo Copérnico, sino después Galileo. Por ejemplo, defendió que la Tierra se movía. Tenía razón, sí, pero no lo demostraba. Es decir, en aquel entonces ya empezaban también otras formulaciones, otras ideas de algunas personas para no conformarse con el modelo geocéntrico, sino que precisamente Copérnico hizo eso, ¿verdad? Quitar a la Tierra del centro del universo, y el modelo que él empezó a establecer fue que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Y esto lo asumió como una verdad Giordano Bruno, pero hizo una mezcla de argumentos, una mezcla de aseveraciones basadas precisamente en los avances de este tipo de pensadores y de astrónomos,
que también en aquella época se combinaba la astronomía con la astrología desde el punto de vista moderno. Y él fue mucho más allá, en sus aseveraciones, en sus afirmaciones. Giordano Bruno afirmaba, por ejemplo, que el universo estaba lleno de soles como el nuestro, de planetas como el nuestro y que pululaban de vida como el nuestro. Entonces, no se ha demostrado esto. De hecho, la mayor parte de las estrellas del firmamento no son como soles como el nuestro. En términos de la masa, de la luminosidad, de la temperatura, del tamaño, el 90% de las estrellas no son como el Sol. Así que podríamos decir que esa visión que él tenía era equivocada. Exageró, por decirlo así. Y bueno, la iglesia resulta que no lo condenó por ello, por estas afirmaciones. Más bien lo condenó porque no aceptaba los dogmas de la iglesia católica, como la Trinidad, como la virginidad de María. Más bien fue por eso, porque era un hereje. Y en aquel entonces pues era muy delicado estar afirmando esas cosas. Como ahora también sucede, no en este tipo de temas, pero sí en otros que no puede uno decir con toda libertad, porque hay una censura muy fuerte. Y hay gente que ha sido pues condenada, y etcétera. Y un error que cometió también Giordano es que pues nunca se retractó de esas aseveraciones en contra de la iglesia, como sí lo hizo Galileo en su momento. Tuvo que decir, está bien, está bien. Y bueno, al menos a Galileo no lo mataron, pero sí lo reclutaron en su casa por estar afirmando cosas que iban en contra de los dogmas de la iglesia en ese momento. Ok, amigos, ¿qué pasa ahora con otro personaje muy interesante? Que es Johannes Kepler. Johannes Kepler, al igual que Giordano Bruno, aceptaba las ideas de Copérnico y él era un convencido de que las órbitas de los planetas alrededor del Sol eran círculos perfectos. Entonces, aquí viene una cuestión que él tuvo que aceptar, que no eran círculos posteriormente. ¿Cómo se convenció, digamos? Le costó convencerse porque las ideas en aquel entonces eran ideas en donde se mezclaba la incipiente ciencia o digamos los datos que arrojaba el método científico con cuestiones filosóficas, neoplatónicas. Por ejemplo, Kepler llegaba a pensar que los planetas estaban dentro de ciertos objetos geométricos, es decir, dentro de estructuras como sólidos platónicos. Y particularmente las órbitas tienen que ser círculos perfectos porque eran una manifestación de una divinidad y esta se presentaba de manera ordenada y algo muy simétrico dentro de las estructuras geométricas es precisamente el círculo. Sin embargo, cuando utilizó los datos de su mentor Tycho Brahe, se obtuvieron al observar y medir con una mayor precisión los movimientos de los planetas que los que se habían hecho anteriormente. Con los datos que tenía por ejemplo Copérnico, se observaba ese ajuste de las órbitas circulares, pero ya con mayor precisión, y al ver Kepler cuál debía ser la ecuación para la trayectoria seguida por los planetas, sobre todo Marte, Júpiter, Saturno, resultó que fueron elipses. Y a esta observación se le debe también las leyes de Kepler. Una de ellas, la primera, es que las órbitas son elípticas, que un planeta al acercarse al Sol viaja más rápido que cuando está en su punto más alejado. Esto le sorprendió a Kepler, no lo podía creer, pero una cosa era su creencia. Entonces amigos, esto nos va dejando lecciones acerca de lo que nos dice nuestra intuición en un momento dado, pero muchas veces el observar, el medir y hacerlo con mucho cuidado nos puede arrojar una realidad muy diferente a las preconcepciones que tenemos. Entonces aquí vemos que Kepler estaba equivocado en un principio, pero la realidad lo tuvo que alcanzar, los datos, las mediciones, el método científico en sí, le tuvo que abrir los ojos y decir, bueno, me equivoqué. Pero ahora esta es la verdad, una verdad más aproximada, le está en ese momento haciendo ver para poder aceptar ahora otro modelo. Ahora quisiera hablar de otro personaje muy popular y también alguien que ha estado ya
en los libros de ciencia y que pues es admirado por muchos, que es Charles Darwin. Él también se equivocó. De hecho, pues yo pensaría que se equivocó en casi todo. Pero bueno, nuevamente no quiero estar señalando por hacer una especie de crítica innecesaria, sino al contrario, vamos a abrir los ojos, a tratar de ser objetivos y darnos cuenta que la biología es una ciencia muy complicada cuando queremos explicar la evolución. Es decir, la biología tiene dos grandes partes. Una que es la biología funcional, que es una maravilla porque describe la vida, así, para acabar con la vida de los organismos. Pero está la evolutiva, que ahí es donde se ha tropezado mucho cuando hace aseveraciones basadas, por ejemplo, en lo que dijo Charles Darwin. ¿Qué dijo Charles Darwin? Muchas cosas que ya no se pueden considerar como verdaderas. Él pensaba en lo que se conoce como pangénesis. Él afirmaba que la herencia se transmitía a través de unos orgánulos, unas gémulas que estaban por todo el cuerpo y que eran los que transmitían la información a los gametos para que la descendencia tuviera características como los padres. Lo cual pues no es así pues. Si Darwin hubiera leído a Gregorio Mendel, cuyo trabajo fue publicado en 1865, fíjense, donde hablaba de la transmisión de los genes, ciertos mecanismos de herencia basados en estadística. Lo que hacía era que no existían esas gémulas, sino que los gametos mismos ya contenían la información genética para la transmisión probable, que no a la fuerza, sino que a través de una estadística se pueden transmitir en la siguiente o esperarse hasta la siguiente generación ciertas características del portador de esa información genética. Pero no, hubiera sido una maravilla que lo hubiera tenido a la mano Darwin y hacer bien su teoría. Entonces, fue un error que no haya leído a Mendel. Bueno, para efectos actuales modernos se puede decir que sí, pero que en aquella época también era bien difícil enterarse de lo que estaban haciendo otros colegas, porque no había internet, las cartas, la transmisión de los documentos eran muy lentos. Vayan ustedes a saber si realmente así fue o no los quiso ver. Yo pensaría que es lo primero que dije. Entonces pues hay que darle chance, digo, para que no se enojen los darwinistas. Y luego viene otra que podría llamarse equivocación. Darwin era lamarckiano, fíjense lo que son las cosas. O sea, cuando uno ve su libro, la verdad es que estaba de acuerdo con Lamarck en el sentido de que los rasgos adquiridos durante la vida de una persona eran transmisibles a la siguiente generación. Eso lo consideraron por mucho tiempo un error. Ahora ya va al revés. Ahora ya hay quienes piensan que Lamarck no estaba tan errado en cierto sentido, por lo que es el desarrollo de la epigenética. Ya hay experimentos que indican que si hay cosas que nosotros durante la vida vamos adquiriendo y que se puede transmitir. Aparte, yo por eso aquí he planteado que no es una teoría, porque no tiene principios bien establecidos. Uno de esos principios súper importantes es cómo surge la variabilidad para poder generar esa adaptación y esa competencia para que luego actúe la selección natural. Entonces él no lo entendía, pero para nada. Darwin pues no sabía cómo hacer predicciones. Una de esas hubiera sido muy padre, que pudiera encontrarla. Por ejemplo, ¿de dónde viene el hombre? Él le atinó, él lo llegó a decir. Dijo que venía de África, pero no tenía las pruebas, no tenía los argumentos sólidos para decirlo. Otro error, otra equivocación es que parte de su teoría, entre comillas, aseguraba que la evolución era gradual. Hasta la fecha muchos piensan que es gradual la evolución. Este es uno de los argumentos dentro de su teoría, que es tan tenue que no lo podemos observar a simple vista. Por lo tanto, tiene que ser a lo largo de miles de años o millones de años. Y él afirmaba que debía haber como unos 300 millones de años para poderse llevar a cabo con gradualidad. ¿Y de dónde sacó 300 millones? No lo calculó. Su teoría no lo presentaba o no lo deducía. Solo lo estimó así, ¿verdad? Que requería eso para que fuera así, poquito a poquito, para poder ir haciendo esos cambios tenues, porque es parte de su teoría, ¿verdad? De lo que él llama su teoría, es decir, pequeños cambios que se den en un individuo, si son buenos, se pueden transmitir a la siguiente generación. Así se lo imaginó. Y bueno, ya tengo videos por ahí donde explico un poquito más acerca de por qué estas ideas, ¿verdad?
las toma de un economista, fíjense. Pero bueno, no es así. Ya se sabe que no es gradual. Respecto a que sean 300 millones, todavía ni siquiera, fíjense, no puede uno asegurar en su momento cuando no hay evidencias de que algo esté ocurriendo o que se tenga una teoría firme acerca, en este caso, de la edad de la Tierra, como ahora ya se tiene. Ahora se tiene la idea y las pruebas firmes de que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Es decir, hasta le quedó muy corto a Darwin. Entonces se fijan, aquí se están considerando situaciones en donde están aislados los físicos. Pareciera que ni siquiera leyó a Isaac Newton por el estilo que él escribió los Principia Mathematica, en donde demostraba las aseveraciones de sus hipótesis. En cambio, Darwin no hacía esas demostraciones a ningún estilo parecido. Nunca presentó tablas, al menos funciones, menos grafos, relaciones entre las especies que encontraba. Todo fue literario, todo fue narrativo. Esto es otra cuestión que yo me he preguntado, a ver si ustedes, algún biólogo por ahí, me pudiese comentar al respecto. Pero bueno, también es cierto que la biología evolutiva es demasiado descriptiva, es explicativa, como lo dice uno de los que construyeron la teoría sintética de la evolución, Ernst Mayr. Entonces, amigos, ahora ya se sabe que no necesariamente es gradual, pero también puede ser rápido, puede ser también epigenético, es decir, que hay un cierto lamarquismo y otras situaciones que no vienen en el origen de las especies. Por ejemplo, la cooperación. Ahora ya se sabe que no todo es una lucha feroz por ganar espacios. Sí, vemos lucha, pero este no es el mecanismo privilegiado para la evolución. También otro mecanismo muy privilegiado es la cooperación. Esto no lo dice Darwin en su libro del origen de las especies, sino lo dice actualmente la endosimbiosis. Y otra cosa que contradice a Darwin actualmente es que también hay seres vivos que dan la vida por otros, que se sacrifican por otros. Hay altruismo. Entonces, esa cuestión de la lucha de las especies, de la supervivencia y de darle al otro, al de al lado, pues no es una ley, son comportamientos. ¿Qué tanto pesan? Bueno, ya se sabe que hay muchas cosas que influyen en la evolución, pero no es la primordial. Es decir, popularmente también se piensa que Darwin habla acerca de la lucha por la supervivencia de las razas favorecidas, y así viene el título de su libro también, en donde pareciera que hay que darle codazos o quitarse de encima a otros para poder sobrevivir por aquello de que hay pocos recursos, poca comida, etcétera. Que es lo que vemos con los perritos, ¿no? Con los animalitos. Todos se pelean por la comida. Más o menos esto es a veces la connotación cuando leemos ese libro. Pero ahora ya se sabe que no es exactamente una lucha por la existencia. Se puede ver así metafóricamente, pero hay algo favorecido en nuestra tierra, atmósfera, medio ambiente, ecosistemas, que a veces pareciera que no necesitamos luchar tanto o ni siquiera luchar. De hecho, inconscientemente creo que hay menos lucha de la que creemos, porque mientras estamos pensando en algo, cómo sobrevivir, el cuerpo está haciendo maravillas para mantenerte vivo. El mismo ecosistema te está dando los nutrientes, el oxígeno necesario para que puedas buscar cómo vivir mejor, que es diferente. Y en cambio Darwin lo veía como si la naturaleza estuviera confabulando para ver cómo acabar con las razas y dejar a las más favorecidas, a premiarlas. A ver, tú te quedas, te voy a seleccionar a ti. Y entonces aquí el individuo es pasivo y la naturaleza es la activa, pero no, resulta que es uno con otro. También los seres vivos son activos, modifican a la naturaleza y la naturaleza modifica al individuo. Va de los dos, en las dos direcciones. Esta teoría ya sería más moderna, sería ahora sí ya más acertada a una verdadera teoría cuando se considere pues lo que se conoce como una invarianza a la vida versus el medio ambiente, porque uno depende del otro, los dos dependemos de los dos y somos activos. Sería genial que se apareciera una teoría que tenga este tipo de narrativas, ayudada de conceptos tanto matemáticos, físicos como químicos, para poder establecer una verdadera teoría. Muy bien, amigos. Y bueno, ya para terminar, fíjense que aquí hay otro error que yo veo, otra equivocación, con todo el respeto que me merece esta figura, es que lo movió en su misma teoría, supuesta teoría, sus ideas, intervinieron para que él dudara de sus creencias religiosas.
No solamente su teoría, sino también cuestiones filosóficas como, por ejemplo, por qué hay enfermedades, por qué hay guerras, por qué hay sufrimiento. Lo clásico que un ateo puede llegar a pensar para no creer en Dios. Pero también una parte que le movió fue precisamente el decir, entonces Dios no hizo esto, sino que es la evolución. Como si la evolución fuera el fundamento de la vida. Es decir, hay una observación evolutiva, pero el mecanismo que él encuentra, por alguna razón y a lo largo también de su vida, pues tuvo popularidad. No sé si él mismo creyó al 100% en su teoría. Yo creo que no. Yo creo que seguía teniendo preguntas. Sí, seguramente tenía todavía preguntas y dudas acerca de su misma teoría. Ok, eso es sano. Eh, y, y bueno, llegó un punto en el que se hizo agnóstico, porque se luchó entre creer o no creer. Sin embargo, a Alfred Wallace no le pasó eso. No tuvo problemas con sus creencias religiosas. Él sabía que la teoría que ellos estaban planteando, o este esquema, que yo le llamaría un esquema, un modelo de cómo podría ser, que ahora ya se sabe que no es así, hubiera sido divertido para él. Yo creo que fue algo que posiblemente le causó un gran entusiasmo poderlo explicar así, por medio de la selección natural. Pero no por eso dijo, pues ya está todo, ya sabemos que no necesitamos a Dios o ninguna divinidad, ninguna otra gente, porque no responde a cómo se genera la vida. Y aparte, a Alfred Wallace le quedaba claro que la teoría que ellos estaban proponiendo no explicaba cómo se origina la conciencia. Hasta ahí no llega la evolución, entonces no hay por qué pensar que ya se encontró o ya se demostró que Dios no existe. A él no le pasó eso. Entonces él era profundamente religioso. De hecho, era espiritista, si mal no recuerdo. Muy bien, amigos, dejemos ya a Charles Darwin. Bien, pues vayamos ahora con otro gran personaje. Albert Einstein hizo trabajos maravillosos y es uno de los genios más grandes de la historia. Sin embargo, también tuvo ahí equivocaciones. Esas equivocaciones sirvieron para luego encontrar el camino adecuado. Albert Einstein, uno de sus primeros errores que él reconoció fue el de su constante cosmológica. Es decir, su teoría de la relatividad contiene la información para predecir que el universo se expande, pero sus ideas de aquel entonces le impedían aceptar que el universo se expandiera porque pensaba que era eterno, inmutable, que las estrellas eran fijas, que las galaxias eran fijas. Así que tuvo que ajustar su constante cosmológica, que está dentro de la ecuación de la relatividad general, para decir que era estático el universo. Pero, oh sorpresa, Hubble y Lemaitre se encargaron de contradecirlo. Lemaitre usó sus mismas ecuaciones de la relatividad general para darse cuenta que el universo se expande y por lo tanto tiene que haber un inicio. Al principio Einstein no lo quería aceptar, pero las pruebas de Hubble lo orillaron a aceptarlo y decir, he cometido el error más grande de mi vida. Pero no fue el único. ¿Cuál otro? Pues el no aceptar la teoría cuántica. A pesar de que él fue uno de los iniciadores con su explicación del efecto fotoeléctrico y que estaban compuestos los fotones de quantums, de paquetes de energía. Esos son los inicios de la mecánica cuántica. A pesar de ser un pionero, pues nunca le gustó esa teoría porque decía que Dios no juega los dados. Ya posteriormente hemos visto que sí juega los dados y los echa donde nadie los ve, según palabras de Stephen Hawking. Ahora, la mecánica cuántica la verdad es que ha demostrado ser extraordinariamente correcta. Ha sido altamente predictiva. Pero si de algo tiene razón Einstein es que no está completa. Entonces él ayudó a entender eso. Fíjense, intentó tumbarla al hacer un experimento mental, el del entrelazamiento cuántico. Él propuso en un artículo junto con Podolsky y Rosen que si fuera correcta la mecánica cuántica, entonces quiere decir que dos partículas alejadas, una vez que se alejan, una vez que están entrelazadas y se alejan a distancias muy muy largas, puede estar una en el planeta, en nuestro planeta, y otra al otro lado de la galaxia. Un cambio cuántico en una de ellas, como el spin por ejemplo, hace que inmediatamente no se requiere de esperarse un tiempo para que la otra cambie también su spin, su comportamiento cuántico. Bueno, este intento de quererla tumbar resultó ser bueno, porque ahora se sabe que el entrelazamiento cuántico es real. Ya se han hecho experimentos y pues
esa equivocación fue buena, porque sí le atinó y sí existe el entrelazamiento cuántico. Entonces vean que son equivocaciones en su momento, pero estas equivocaciones permiten ir avanzando. A pesar de que también ya había hecho trabajos que han revolucionado la física, fueron 5 grandes trabajos los que revolucionaron la física. Lo demás que hizo él no fructificó en su momento, pero de todas maneras también se vale continuar tratando de demostrar algo que uno cree, pero si la realidad lo alcanza uno con demostraciones que dicen lo contrario, pues hay que aceptar que uno iba por mal camino. Otro de los intentos en donde no tuvo éxito fue cuando le dijeron que existían los agujeros negros. Fíjense, su teoría de la relatividad ha dado muchos frutos. Otro resultado de sus ecuaciones es que, así como se expande el universo, también se puede contraer. Y entonces él dudaba de que pudieran existir los agujeros negros. Si bien sabía que sus ecuaciones predecían agujeros negros, él pensaba, como ya otros han pensado, en las soluciones de sus ecuaciones mismas. Como pueden haber muchas, lo que hay que hacer es corroborar que todas ellas pues se puedan demostrar empíricamente. Entonces él pensaba que no se iba a poder demostrar empíricamente que hubiese un fallo matemático al predecir un agujero negro, porque ahí pues se indefine todo, ¿no? Hay una singularidad. Entonces las singularidades, la verdad, siempre han producido dolores de cabeza a los físicos. Y bueno, esta fue otra equivocación. Él no creía en los agujeros negros. No pensaba que pudiese ser demostrado. Y pasaron unos años, décadas, hasta que ya se sabe que sí existen, son reales los agujeros negros. Y bueno, su teoría de la relatividad sigue dando frutos. Hay muchas soluciones a su teoría, a sus ecuaciones. Y hay más. Por ejemplo, sabemos que Miguel Alcubierre trabajó con estas ecuaciones y... Digo ecuaciones porque a pesar de que se ve una nada más, en realidad son como 10 ecuaciones, nada más que escritas en forma tensorial. Y Alcubierre utilizó algunas de las soluciones, algunas de las aproximaciones para hablar del motor warp y poder viajar a diferentes lugares del universo en un santiamén. ¿Será una equivocación tomarlo en serio? No lo sabemos actualmente. Pero actualmente no se considera o no se sabe o no se tiene la idea de cómo construir un motor de estos. En fin amigos, pues estos han sido algunos ejemplos de lo que podemos llamar equivocaciones, errores de grandes pensadores, de grandes científicos, que podrá uno como nosotros decir, tratar de demostrar o tratar de afirmar si no tenemos bien correctos los datos y también las interpretaciones. Así que pues es un reto amigos estar siempre con humildad, aceptando nuestros mismos errores con tal de aprenderlos, aprender de ellos, con tal de aprender de los errores de otros y avanzar. Una vez que aceptemos que hemos cometido algunos errores o nos hemos equivocado, aprender de ello para poder ir tomando la finalidad por la cual estamos aquí en este planeta, que es, entre otras cosas, ¿verdad?, buscar el camino que nos lleve a la verdad precisamente, un camino que nos vaya nos vaya dando la información de una realidad lo más acertada posible. Por favor, comparte este video y espero que les haya gustado este pequeño repaso de algunas mentes. Sé que hay más, pero vamos a dejarlo por aquí. Y pues si te gustó este video, esta información que no habías pensado posiblemente, te agradecería un like para poder seguir con este tipo de análisis, para poder seguir pues estudiando a las grandes personalidades y también al método científico de transmitir esta información, estos datos a todos ustedes y charlar más en este café. Si te equivocas, no te frustres, pero si tienes alguna idea, desarrollala. Si tienes intuiciones, una vez que has estudiado algo, una vez que has aprendido alguna técnica, algún tema, propon cosas y desarrollalas. Busca si son correctas. Busca primero tener hipótesis basadas en argumentos lo más concretos posibles, lo más claros posibles, para ver si se comprueban esas hipótesis. Y si no, no te lamentes, porque vas a decir, ya vi por dónde no hay que ir. Y si lo sigues intentando, puedes llegar a ser el Max Planck del siglo XXI y medio. Muchas gracias.